Les deseo desde aquí, desde Colombia, un feliz sábado para cada uno de los presentes, para sus familias. Que Dios me los bendiga grandemente. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Y si por aquellas cosas de la vida, pues hubieron algún tipo de inconvenientes, pues recordemos que el Señor sigue el control, está con nosotros aún en medio de nuestras tormentas. Amén. Así que les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y muy buen Padre, muchísimas gracias porque nos permites a esta hora de la noche, al finalizar la semana, dar inicio, Señor, a un sábado más, a un día de reposo que nos acerca más a tu pronto regreso. Padre de gloria, gracias por darnos el privilegio de poder entrar en las primeras horas de tu día santo, pero más que eso, de poder guardar este día para dedicar este tiempo en adoración, en oración y en estudio de tu palabra. Gracias por darnos cita nuevamente a través de estos medios para seguir estudiando y socializando un poco más de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos. Tu Espíritu Santo seguramente viene haciendo una obra en cada uno de los presentes de manera individual. Sé que tus propósitos para con nosotros, Señor, son salvíficos, son de amor, son de perdón. Y por eso llamas, por eso clamas, por eso tocas, por eso ruegas, porque nos amas demasiado. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice sus familias, sus hijos, bendice la iglesia Una Esperanza, sus dirigentes, bendice a su pastor, bendice a nuestros hermanos allí en la obra hispana en los Estados Unidos. Pero también queremos aprovechar y orar, Señor, por esta situación que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Una situación que escapa de nuestro entendimiento, porque aunque los noticieros y muchas personas de forma amarillista salgan a decir y a informar cosas, solamente tú eres el verdadero conocedor de cuáles son los intereses egoístas del hombre dirigidos por el enemigo para realizar lo que se está haciendo. Pero en medio de esta situación confiamos que lo que tú permitas, Señor, será para gloria de tu nombre. Rogamos e intercedemos por nuestra iglesia, por ese pueblo, por aquellas personas que quizás no tienen, ni siquiera saben en sí cuál es el problema, pero rogamos para que en medio de estas situaciones, estas personas se acuerden de ti, te busquen, Señor, y puedan encontrar en ti paz, sanidad, salvación y perdón. Los dejamos en tus manos, Señor, para que tú intercedas en Ucrania, por Ucrania, y para que hagas que Rusia, Señor, también pueda entrar en conciencia. Pero que nosotros, aunque sucedan cosas que no entendamos, creamos que tú sigues teniendo el control. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis apreciados hermanos, nuevamente, gracias. Vamos a seguir estudiando, vamos a mirar otro capítulo de esta serie que seguramente nos va a traer grandes lecciones y seguramente Dios va a seguir hablando a nuestros corazones. Yo estoy seguro de que, como lo dijo la hermana Zoraida, Dios está haciendo una obra de manera individual. Y recuerden que las obras que se hace, que Dios hace en el corazón de manera individual, se convierte en una bendición de manera colectiva. Cuando una parte de una maquinaria está funcionando mal, solo una, hace que el resto de la maquinaria funcione ¿qué? Mal. No necesariamente tiene que ser que sea el 50 ni el 30, necesariamente no tiene que ser una cantidad grande, con un solo piñoncito de una maquinaria que funcione mal. Y aquí tenemos al hermano Carlos, ¿verdad? Aquí está Carlos.
Carlito está aquí, él sabe muy bien lo que estoy diciendo. Un solo piñoncito de un engranaje que esté funcionando mal, por muy diminuto que sea, por muy mínimo, por muy pequeñito, hace que el resto de la máquina funcione mal, tan al punto que no solamente hace que funcione mal, puede hacer que la maquinaria termine dañándose. Entonces puede ser que el problema no sea para todos, puede ser que solamente sea uno, puede ser que solamente sea dos, pero si no entramos en conciencia de que debemos enderezar nuestro camino, así sea uno, así sean dos, el engranaje completo se va a ver afectado. Y eso llámese engranaje a la iglesia, de manera colectiva, de manera general. Gracias, hermano Carlos, por apoyar el comentario. Dios me lo bendiga. Salúdeme a su familia. Los quiero mucho. Los recuerdo con mucho cariño. Hoy vamos a terminar una lectura y quiero que entremos en esto porque el tiempo es corto y necesitamos avanzar. Entonces, terminemos de leer algo que nos quedó faltando el día de ayer por cuestiones de tiempo. Permítanme devolverme un momento al capítulo número 2, verso 14 en adelante. Quedamos en el verso 14, decía que, que le habían dicho en el verso 13 y 14, le habían dicho a Moisés, bueno, Moisés vio a dos hebreos peleando, Moisés fue a interceder para que no se peleara y uno de ellos le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí nos muestra como el enemigo, ya que Moisés quiso encubrir su pecado, ahora el enemigo le saca el pecado a la luz y miren lo que dice el resto, dice, entonces Moisés tuvo miedo, miren esto es interesante, tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Y es verdad, saben hermanos, cuando uno ha cometido errores, cuando uno ha cometido pecados y los tiene escondidos, usted anda con miedo, pastor, ¿con miedo de qué? Con miedo de que le salga el pecado a la luz, con miedo de que en cualquier momento el enemigo se burle de usted, con miedo de que usted crea que de repente nadie lo vio y resulta que sí lo pudo haber visto una persona. Pastor, ¿será que hay gente hoy en día con miedo en la iglesia? Yo les quiero decir algo. La iglesia, el mundo, aquí voy a hablar del mundo cristiano en general, incluyendo a la iglesia adventista, tenemos miedo. Tenemos miedo. Esta mañana tuve que ir a visitar a un endemoniado. Pues no es de las cosas que más me gusten, ¿no? Yo creo que de las cosas que menos me gustan de mi trabajo es los sepelios, y tampoco me gusta mucho ir a orar por endemoniado. Ojo, que no me gusta y no es que no lo haga, claro, ¿no? Para que ya no hay, ese pastor, no, no, no. Que no me guste no es que no lo haga, yo lo hago. Y por eso les quiero contar, esta mañana fui, pero antes de ir iba con un anciano y entonces quedamos de vernos el anciano en un lugar, yo llegué a ese lugar, lo recogí y él me dice, pastor, usted está preparado. Pero me cogió así, como pensando en otra cosa, y le digo, ¿preparado para qué, hermano? Me dice, ¿cómo que para qué? Si nos vamos a ver la cara con el diablo. Usted debe estar preparado, pastor. Y le dije, bueno, pues yo oro, he estado en comunión con Dios, madrugué a hacer mi culto, he leído la Biblia, leo otros libros, hago la lección, me leo una matutina. Yo siento que he dedicado tiempo para esto. Y, y me dijo, bueno, oremos para salir, pero yo vi su oración porque él dijo que quería orar y vi en su oración muchísimo miedo. Fue una oración llena de miedo. Y cuando llegamos donde el hermano que tiene su hijo endemoniado, le digo afuera, hermano, ¿usted está seguro que quiere entrar? Y el hermano me mira y me recuesta su cabeza aquí en el hombro y me dice, pastor, yo no quiero entrar, pastor. Pastor, yo no me siento preparado, pastor. Y empezó a lagrimear, yo, tranquilo, hermano, no llore.
Tranquilo, espere un tantico, espere, no llore y empieza a llorar. No, pastor, no, pastor, yo tengo cosas que yo no, y pastor, yo no me he portado bien. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ya tengo un problema que me está esperando, no me cargue con otro. Váyase para su casa y más rato hablamos. Más rato hablamos. Y ese hombre cuando le dije, váyase para la casa, eso fue como si le hubieran dicho al niño que le dice, le compré un regalo y que el niño pone a cara así de alegría. ¡Ay! Y ahí mismo, pácate que salió y se fue. El miedo, hermanos, el miedo nos acobarda. El miedo ha acobardado al cristiano. El miedo ha socavado la fe del cristiano. Es tanto el miedo que a veces inunda nuestro corazón cuando no hemos hecho las cosas coherente, cuando no hemos obrado de manera coherente, cuando no hemos llevado nuestra vida de manera coherente a su palabra. El miedo inunda nuestra fe. Tanto es el miedo que muchas veces la gente ha cuestionado si realmente Dios lo podía llevar al reino de los cielos. El miedo es cobarde. El miedo crea no solamente el temor de perderse, sino que nos da una vida de cobardía. Ahora, ¿qué hacía este primer anciano así? Y si yo no hubiese venido, él era el que tenía que ir. Entonces, ¿qué le esperaba? Y el miedo nos hace huirle a la verdad. El miedo nos hace sentir incómodos cuando nos predican la verdad. El miedo estanca la santificación del ser humano. O sea, tú te quedas quieto en tu proceso de santificación y no avanzas. Se pasan los años, tú sigues en la iglesia, sigues sosteniendo como tú lo que alcanzaste a cambiar, pero te quedas ahí. No hay mejoría, no hay un avance. ¿Por qué? Porque estás lleno de miedo y el miedo está, ojo a lo que voy a decir, está grandemente ligado con una vida de pecado y sobre todo pecados no confesados, pecados que no le hemos confesado a nuestro Creador. Ahora Moisés dice que se llenó de miedo, dice que sintió miedo por obvias razones, porque dijo, bueno, ya me han descubierto. ¿Y quién no tiene miedo cuando ha sido descubierto? ¿Quién? Cuando nosotros somos descubiertos, el miedo aparece, pero pastor, ¿qué hago? Lo mejor que usted puede hacer es aceptar sus errores. Por eso lo mejor, antes de que eso suceda, es confesar a Dios. El versículo que leíamos ayer de Proverbios, al finalizar, quien encubre sus pecados no prospera, pero quien los confiesa y se aparta hallará ¿qué? Misericordia. ¿Saben que hay un estudio muy grande? ¿Por qué? Porque aunque debería haber una consecuencia, Dios a veces asume las consecuencias nuestras y no permite que salgan a la luz. Pastor, no puede ser. Sí, sí puede ser. Le voy a contar. El rey David. ¿Pecó el rey David? Sí, pecó. Le quitó la mujer a Urias, durmió con ella, era adulterio, queda embarazada la mujer, él tiene que mandar a matar a Urias porque ahora quiere quedarse con esta mujer, porque quiere a su hijo. Y aunque el profeta Natán fue, lo exhortó, le habló y David se arrepintió, confesó su pecado, se arrepintió, ¿sabían ustedes que el pueblo de Israel murió creyendo que David era el mejor rey que habían tenido? Pastor, ¿cómo así? Porque Dios nunca le sacó su pecado a la luz. Nunca lo hizo público. Jamás el pueblo, al contrario, cuando el rey se sube allá y le dice, miren, esta mujer, su esposo ha muerto en la guerra y quedó embarazada y yo me sacrifico, me voy a casar con ella. Y el pueblo decía, wow, qué rey que tenemos, nadie como David, un viva para el rey. Y todo el mundo gritaba, yo me imagino a toda esa nación delante de él gritando, viva el rey, larga vida al rey, larga vida al rey. Pero uno dice, ¿por qué?
porque a muchos no les gusta esto, pero Dios lo dijo. ¿Qué cosa, pastor? Yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es más, la traducción en español es un poco grotesca. Lo que pasa es que nosotros nos la damos de culto, pero la traducción al español es grotesca. La traducción al español es así, porque yo tengo misericordia de en quien a mí se me dé la gana tener misericordia. ¿Y quién le dice que no? Si Él es soberano, si Él es Dios, Él verá con quién tendrá misericordia. Él es soberano. Entonces, por eso es tan importante que usted pueda vivir una vida sin miedo, que usted pueda vivir una vida tranquila, que usted pueda salir, hablar con quien sea, ir a la iglesia, sentarse en la iglesia, cantar con gozo, con júbilo, recibir palabra, evangelizar a uno, hablarle de Dios a otro, sin miedo. ¿Por qué? Porque usted ha confesado sus pecados. Y Dios ha tenido misericordia y la tuvo, la tiene y la seguirá teniendo. Amén. Al menos mientras la puerta de la gracia esté abierta, eso seguirá de la mano para contigo y para con todos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, vamos a seguir porque aquí hay varias cosas importantes. Dice, lean conmigo el versículo 15. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Miren, hermano, el problema del pecado y de esconder el pecado es que hace que nuestra vida pueda dar un cambio, un giro dramático. De repente pasa de un barrio humilde, de una búsqueda de muerte, a un palacio. Está en un palacio y ahora de repente por un error dentro de ese palacio, entonces su vida da un giro. ¿Cuál? Ahora pasa a un desierto, ahora pasa a un lugar sin hogar, ahora pasa a un lugar sin comida, ahora pasa a ser perseguido. De pasar a ser casi, de llegar a ser casi faraón, ahora pasa a ser un convicto, un hombre, un homicida, una persona que no solamente transgredió las leyes egipcias, sino que transgredió la ley de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿merece, o bueno, no puedo hablar en presente, merecía Moisés llegar a ser el líder de los israelitas? ¿Merecía Moisés llegar a llamarse el hombre más manso sobre la tierra? ¿Y cuál fue su mansedumbre cuando mató al egipcio? No, pues qué reguero de mansedumbre. Pero ¿por qué lo hace? ¿Qué le sucedió a Moisés? Ayer decíamos algo. A veces queriendo ayudarle a Dios en cómo se debía dar la liberación del pueblo, él creyó que esa era la forma. Pero lo único que estaba mostrando Moisés era lo que estaba aflorando sus fallas, estaba mostrando realmente cuánto le hacía falta para llegar a ser un buen líder, para liberar a Israel, guiarlo, amarlo, cuidarlo, exhortarlo y sobre todo tenerle paciencia. Pero ese Moisés de ese momento, aunque era el hombre que iba a libertar a Israel, no estaba preparado. No estaba preparado. Ahora su vida cambia drásticamente. Y yo quiero hacer un énfasis aquí. Los problemas en la vida, los pecados en la vida, las malas decisiones, el querer ayudarle a Dios, hace que los cambios en nuestra vida puedan aparecer de manera drástica. Drástica, una mala decisión hoy de tener intimidad con una mujer que no es tu esposa, puede acabar tu hogar de manera drástica. Drástica, una sola decisión puede cambiar tu vida drástica. Y aquí quiero hablar de las consecuencias, porque ahí dice que Moisés huyó al desierto. Huyó al desierto primero, como consecuencia de haber matado al egipcio. Pastor, eso es muy obvio. Sí, está bien. Pero tiene que Moisés darse cuenta, al huir,
Al haber matado al egipcio y haber tenido que huir, Moisés tuvo que haberse dado cuenta de que le estaba haciendo falta para poder ser un líder, para poder ser el líder de Israel. Ahora yo quiero que tú razones este pensamiento. ¿Será que nuestras malas decisiones nos hacen pensar que realmente nos está haciendo falta? Porque muchas veces el problema no es cometer errores. A veces Dios permite que cometamos el error porque los errores también son pedagógicos y Dios quiere que a través del error aprendamos la lección. Yo te pregunto, ¿has aprendido la lección o estás esperando que venga otro machucón de otro dedo a ver si aprendes? Y déjenme decirle esto que es bastante incómodo, pero a veces Dios permite que en un momento de nuestra vida pase algo difícil para ver si aprendemos una lección. Y si usted se hace el de la oreja mocha y no aprende la lección, tendrá que volver a pasar por la misma prueba más adelante, después, mañana, pero tendrá que pasarlo, porque Dios necesita, para poderlo llevar al cielo, que usted aprenda la lección. Moisés necesita aprender una lección. Esto no es con su fuerza, esto no es con su espada, esto no es que usted era muy bueno matando gente. No, Señor, esto es con mi poder, esto es con mi ejército, esto es con mi gracia, esto es con mi dirección. Moisés ahora necesita ir al desierto, no solamente como resultado de consecuencia de matar a un egipcio, sino también como resultado de él darse cuenta que necesita aprender dependencia de Dios, que necesita humillarse realmente y cabalmente a su creador, que necesita tener un encuentro real con Dios. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está esto de tener un encuentro real con nuestro Dios? ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que tenemos la oportunidad de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de alabar, de meditar en algún sermón, alguna meditación que se está dirigiendo, es un momento especial que Dios nos quiere hablar. Ojo que lo voy a repetir una vez más. Todos esos espacios que acabo de mencionar son momentos que Dios quiere utilizar para hablarnos. La pregunta del millón no es esa. Pastor, todos la sabemos, todos sabemos que es verdad. La pregunta del millón es, ¿y usted realmente está escuchando a Dios? Usted realmente sale de la iglesia y dice, qué lindo fue haber venido a culto. El Señor nuevamente me ha hablado, he escuchado su voz, he tenido un encuentro nuevamente con mi Creador. Si a veces salimos y si en la puerta nos preguntan de qué trató el sermón, estuvo bueno, pero ¿de qué hablaron? No me acuerdo, pero estaba bueno. Y pudo haber sido verdad, pudo haber sido que las ideas, la presentación estuvo buena, pero aunque en su momento lo escuchó, no llegó ese mensaje donde debía llegar. A nuestra mente, nuestro corazón, no llegó. Y por eso salimos siendo ¿qué? Igual. Y caemos en la monotonía del cristianismo moderno y posmoderno. ¿Cuál es? Soy cristiano, debo ir a culto. Se acabó el culto de volver a mi casa. Hoy es sábado, vamos para la iglesia. Se acabó, volvamos para la casa. Hoy es domingo y se cae en la monotonía del cristianismo moderno. Que vamos a culto, que Dios nos habla y que perdemos la percepción de que tenemos un encuentro, que Dios quiere tener un encuentro real con nosotros. Entonces, ahora Moisés no solamente está huyendo porque mató a un egipcio, está huyendo porque Dios vio necesario, obligatorio llevarlo al desierto. Ahora yo quiero decirte algo. Todos, y lo voy a volver a repetir, todos tenemos que ir al desierto. Todos. Porque es en el desierto. Es en el tiempo que vamos a estar en el desierto, donde vamos a aprender grandes lecciones.
Es ese desierto el que nos va a ayudar a nosotros como cristianos, como creyentes, a entender que debemos aprender la sumisión y el sometimiento a Dios. Y ahora Moisés tiene que huir al desierto y tuvo que haber sido fuerte. Tuvo que haber sido fuerte porque ahora tenía que abandonar su familia, no podía acercarse a su familia, sabía que su familia corría el riesgo hasta también de que le hicieran daño, tuvo que huir. Y yo les digo que huir es feo. Y huir cuando alguien te está buscando para matarte es más feo todavía. Ahora, es recontra feo cuando usted sabe que es consecuencia de algo que usted hizo mal. Y Moisés lo sabía. Y miren lo que dice aquí. Cuando el faraón oyó acerca del hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón. Oiga, qué interesante esto. El faraón escuchó y mandó a buscarlo para matarlo. Ya está la cuarta vez que el enemigo intenta matar a Moisés. Esta es la cuarta vez que el enemigo intenta que el propósito por el cual Dios creó a Moisés no se cumpla. 4 veces van. Y hay más, pero no vamos a alcanzarlas a ver esta semana. Pero hay más veces donde el enemigo intenta quitarle la vida a Moisés. ¿Para qué? Para que el propósito por el cual Dios lo había creado no se cumpla. Ahora miren, aquí hay algo que me gusta y me gusta mucho. A pesar del error de Moisés, Dios no lo desechó. Escúchenme bien esto. Dios no desechó a Moisés. Pastor, ¿eso qué quiere decir? Que el propósito de Dios, a pesar del error de Moisés, Dios no lo desechó, Dios no te ha desechado, a pesar de que tú y yo hayamos cometido errores, a pesar de que tú y yo hayamos transgredido la ley, a pesar de que hayamos cometido pecados que para el ojo humano sean delicadísimos, Dios no nos ha desechado. Amén. Usted puede creer que ha caído muy bajo, que ha caído muy lejos, que no ha caído no solamente una vez, sino 2, 3, 4 y muchas veces. Aún así, Dios no te ha desechado. No lo hizo con muchísimos hombres, que aún la Biblia habla de que son los patriarcas de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y pregunto, ¿en verdad Abraham tuvo fe? Pastor, claro, no, pero vaya, mire la Biblia, Antiguo Testamento. Yo no le estoy diciendo algo mío porque yo no escribí nada. Vaya, mire el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que se cansó de esperar y fue y concedió el pensamiento de su esposa y se acostó con la sierva. ¿Dónde está la fe? Pero aún así, Pablo lo llama en el libro de Hebreos el padre de la fe. Claro, Pablo luego explica en Romano, es que Dios llama lo que no es como si fuera. Ahí sí ya uno dice, bueno, está bien. Pero lo que quiero decirles al hacer mención de esto, es que a pesar de que hubieron hombres que hacen parte dentro de la historia bíblica y dentro de lo que es la historia religiosa como grandes hombres, esos hombres también cometieron errores y Dios no lo desechó. Y si no, vaya, mire al borracho de Noé. Vaya, mire al borracho de Noé, que luego terminó siendo uno de los más grandes en la historia religiosa, montado en un arca, salvado con 8 personas y solamente era su familia, y era el borracho. Ahora, yo no estoy diciendo que él se emborrachaba cada 8 días, ¿no? Al menos la Biblia no dice eso. Pero Dios no lo desechó. Dios no nos desecha. Pastor, ¿por qué no nos desecha? Porque mientras la puerta de la gracia esté abierta, Dios va a hacer hasta lo imposible por salvarnos. Por eso estamos aquí. Por eso Él sigue tocando la puerta.
Sigue tocando la puerta, está esperando a que tú y yo reaccionemos. Aquí dice que tuvo que huir de la presencia del faraón y habitó en tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Miren lo que dice el verso 16. Voy a leer del 16 al 21 rápido. Dice: el sacerdote de Madián tenía hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio a beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, éste les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Respondieron ellas: un varón egipcio nos libró de manos de los pastores. También nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar ese hombre? Y llamándolo para que coma, Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre. Y este dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Miren, eh, quiero leer porque el tiempo se me está yendo, es que el tiempo inclemente, hermano. Por más difícil que sea el desierto, pastor, porque es que usted acaba de decir que todos vamos a ir al desierto, sí. Y les digo, yo he tenido desierto y he salido desierto y me han vuelto a llevar al desierto. ¿Por qué, pastor? Porque hay lecciones que solamente vamos a aprender en el desierto. Pero aún por más difícil que sea el desierto, Dios estará allí para bendecirnos. ¿De dónde les salió a estas mujeres? ¿De dónde les salió que si las ayudaba, las defendió contra estos pastores, les ayudaba a darle agua a sus camellos? Ahora, en remuneración, él viene a vivir aquí con la familia. En remuneración no solamente tiene techo, no solamente tiene comida, sino que también le vamos a dar una buena esposa. Me dijo una vez un amigo: pastor, así cualquiera va para el desierto. Sí, puede ser que sí. Pero quiero decirles algo. Eso que la Biblia nos muestra del 16 al 21 no es otra cosa que aún en nuestros desiertos, Dios no nos va a desamparar. Que allá vamos a aprender lecciones, que allá vamos a crecer, que allá Moisés iba a humillar, que allá Moisés iba a convertirse en el hombre más manso de la tierra, que allá Moisés, apacentando ovejas, iba a aprender que las ovejas son tercas y que las tenía que volver a traer con amor, que no lo iban a escuchar, para poder luego amar a ese pueblo terco, malo, que no lo iba a escuchar, que a pesar de que iban a haber manifestaciones portentosas de Dios, no le iban a creer. Y allá tenía que ir a aprender eso. Mi apreciado, no tenga miedo del desierto. No tenga miedo que Dios lo lleve al desierto. Ahora no me vaya a decir que va a pasar a la junta, que me voy para el desierto. No, yo no estoy hablando de un desierto literal. Para nosotros ese desierto puede representar otra cosa. Puede representar una situación difícil, pero no importa. Afróntela con la certeza de saber que Dios está ahí. Dios va a proveer en su desierto. Pastor, me quedé sin empleo. Dios va a proveer en ese desierto. Pastor, pero ¿con qué voy a pagar la renta? Dios va a proveer en ese desierto para su renta. Pastor, pero las taxas, no me acuerdo ni cómo se dice allá, los servicios públicos, como se dice aquí en Colombia. ¿De dónde voy a pagar la alimentación? ¿La comida de dónde? Dios va a proveer en tu desierto. Lo hizo con Moisés y lo seguirá haciendo con todos aquellos que sigan creyendo que Jehová acampa alrededor de su pueblo. Que no solamente acampa, sino que nos defiende, hermano. Todo momento difícil tiene un tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hace poco leía una figura, bueno, un mensaje en el Facebook, de esos que yo no sé, la gente tiene tanto tiempo para hacer esos mensajes y subirlo en las redes sociales. Pero había un mensaje ahí en el Facebook, me llamó mucho la atención.
Y el mensaje hablaba acerca de esto, como que era hasta interesante porque era muy puntual, pero no lo recuerdo, lo voy a parafrasear. Decía como que no te preocupes, este momento mal que estás pasando también va a pasar, como que también se va a terminar. Y sí, hermanos, no siempre vamos a estar en el desierto. Pero ¿cuántos años estuvo Moisés en el desierto? ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40. 40. Pero ¿y por qué no lo sacó a los 10? ¿Por qué no lo sacó a los 20? ¿Por qué no a los 25? ¿Por qué a los 40? ¿Saben, hermanos? Porque a veces la salida del desierto, escuchen bien esto, hermano, depende del tiempo que usted y yo demoremos en aprender la lección. Lo voy a repetir una vez más. La salida del desierto depende del tiempo que tú y yo nos demoremos en aprender la lección. Muchos llevan tiempo en el desierto. Bueno, no creo que 40, porque yo a veces digo, ese Moisés, ay, Señor, con 10, con 5 años era ya mucho. Pero Moisés necesitó 40 años para estar capacitado para dirigir al pueblo de Israel. Es más, les voy a decir algo. Moisés necesitó 40 años para tener un carácter digno de entrar a las mansiones celestiales. No sé cuánto tiempo lleves tú en tu desierto, pero lo que sí puedo decirte es que entre más rápido aprendas tu lección, más rápido vas a salir del desierto. Ojo, porque no necesariamente tiene que ser una lección, pueden ser más. Dios te lo debe estar mostrando. A veces en el desierto tengo que aprender a perdonar. A veces en el desierto tengo que aprender a tener paciencia. A veces en el desierto tengo que aprender a tener dependencia de Dios. A veces en el desierto tengo que aprender a buscar a Jehová con toda mi alma, cuerpo y espíritu. Y hasta que eso no se ocupe, pues no salimos del desierto, ya estamos. ¿O acaso ustedes creen que Dios no tenía afán de liberar a Israel? Claro que sí, pero Dios quería que fuese Moisés. Y por eso los dejó allá 40 años. Vamos a leer del 22 en adelante. El tiempo se fue. Wow. ¿Por qué me adelantan el reloj? ¿Sí? Ustedes están haciendo algo con el reloj. Versículo 22 en adelante. Miren lo que dice. Ella dio a luz un hijo. Está hablando de la mujer de Moisés, Séfora. Dice que ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Versículo 23, no voy a entrar ahí, aunque sí hay algo que sí, pero no voy a entrar. Sigo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Escuchen esto. ¿Quién había muerto? El rey de Egipto. Ven que los problemas no son para toda la vida. Ven que las personas que nos persiguen no nos van a perseguir toda la vida. Tarde que temprano la situación difícil se va a acabar, se va a terminar. Y el faraón murió. Se acabó la persecución que tenían contra Moisés. Y miren, y los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Miren, hermano, yo he conocido gente que ha contado testimonios diciendo, pastor, mire, yo le llevo tantos años clamando a Dios. Voy a poner un ejemplo sencillo, que clamando a Dios por la conversión de mi esposo.
Y he escuchado testimonio y de repente ustedes también, ¿no? Que han orado, es que 30 años, 25 años. Y uno dice, wow. Y cuentan testimonio y dicen, después de 30 años de hablarle y de tenerle paciencia y de orar por mi esposo y de clamar por mi esposo, el Señor ha dado una respuesta y mi esposo ahora está en la iglesia. A mí me asombra lo que dice este versículo. No, no solamente me asombra y gloria a Dios que el faraón había muerto. Ahora yo no estoy deseando la muerte a nadie, sino que el faraón en este momento, en esa ocasión, fungía como el enemigo. Fungía, representaba al enemigo, el acusador, el perseguidor, el destruidor. Después de que muere, mire lo que dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios su clamor. Yo les pregunto, ¿cuánto llevaba Israel de esclavo? Alrededor de unos 400 años. ¿Estamos? Listo. Y pregunto, ¿acaso apenas vinieron a clamar? ¿O las generaciones pasadas también habían clamado? Claro que las generaciones pasadas habían clamado. ¿Cuántos de esos hijos que están hablando ahí en ese momento, este versículo, escucharon hablar de que su abuelo, que su bisabuelo murió clamando por el que venía a libertarlos? Y clamaban, y clamaban, y clamaban por el dolor de la servidumbre con la que los había subyugado el pueblo egipcio. Mis apreciados, no importa cuánto tiempo tengas que clamar pidiéndole algo a Dios, no te rindas, no creas, como alguien me dijo un día, es que si Dios ya no te ha dado una respuesta es porque no hay respuesta. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Al contrario, Dios anhela que no desistamos en la oración, que no dejemos de clamar. Pastor, que llevo mucho orando por misión y nada que sucede. No se preocupe, que cuando usted menos está viendo que Dios trabaja es cuando más Él está trabajando. Lo único que Dios le está pidiendo a sus hijos, clamen, sigan clamando, sigan orando. Pero nosotros ya hemos empezado a desistir y voy a clamar y hasta limitamos nuestra oración. Y voy a orar esta semanita, voy a orar un mes y si no pasa nada, pues ay, ya no oro más. No, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, no sé cuál es la petición que has dejado delante del altar de Dios y no has tenido una respuesta. Pero aquí Dios te da un ejemplo vivo y real. Un pueblo que llevaba 400 años clamando la libertad, clamándole a Dios por un milagro, clamándole a Dios por el hombre que los iba a libertar. Y a mí me encanta ver lo que dice la Biblia y dice que ese clamor subió a Dios. Dios escucha nuestros clamores. Dios escucha tu clamor. Tu clamor no ha pasado desapercibido por los ojos de Dios. Lo que pasa es que tienes que entender que Dios maneja tiempos diferentes. Que para ti un día es 24 horas, pero para Él no. Para Él un día pueden ser 1000 años o 1000 años un día. Los tiempos de Dios no entran dentro de nuestro razonamiento, no entran, no caben. Por eso Él solamente te dice, no dejes de orar, no dejes de clamar. La palabra clamor tiene un énfasis de ruego, de ruego. La palabra clamor, que no es otra cosa que orar, pero este clamor es orar, pero con ruego. Pero a veces nosotros desistimos de oraciones con clamor, de oraciones con ruego, de oraciones con súplica. No te preocupes, Dios va a responder tu oración. Quizás la respuesta de Dios está más pronto de lo que tú te alcanzas a imaginar, pero no puedes desistir de seguir clamando, porque aquí hay dos cosas importantes. La primera, Dios permitió que nuestras oraciones suban a Él. Las oraciones del pueblo de Israel subían, tus oraciones han sido escuchadas en el reino de los cielos.
Tus lágrimas han sido contadas en el reino de los cielos. Tu dolor emocional ha sido visto en el reino de los cielos. Sigue clamando que Dios te ha escuchado y en cualquier momento va a dar la respuesta. En cualquier momento se hará visible de manera portentosa, milagrosa, como Él lo sabe hacer. Pero no desistas en clamar. No desistas en orar. Y bueno, el tiempo es muy ingrato. Versículo 24 dice: Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. ¿Cómo así? ¿Acaso Dios no sabía qué condición tenía el pueblo? No, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué dice que conoció? En realidad las palabras en español no son esas. En realidad es Dios, es como que sintió compasión de su pueblo. Dios es un Dios emocional. Dios se compadece de nuestras necesidades. Lo muestra para con el pueblo y lo muestra para con el pobre de Moisés, que de repente sale de un lugar pobre al palacio y ahora del palacio al desierto, y aún en medio del desierto, aunque el enemigo lo quiso destruir, Dios lo salva, le busca casa, le busca hogar, le busca esposa, le busca hijo, lo humilla durante 40 años, humillar en el buen sentido de la palabra, lo enseña, lo instruye, lo capacita, hace de él un líder. Y luego toma el pueblo de Israel para convertirlo en un ejemplo para usted y para mí y decir, mire, este pueblo clamó. ¿Qué tal que Dios nos dijera, mira, te voy a dar 70 años de vida, 80, no sé, 90, 100, pero voy a permitir que por un motivo de oración me ores 80 años? Yo no sé cómo esa última generación de esclavos oraba. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque pudieron haber dicho, no, mi bisabuelo murió en esto, mi abuelo murió en esto, mi papá murió, todos murieron clamando y el Señor no trajo a nadie. Yo no voy a clamar a nadie, porque eso no va a suceder nada. Pero no lo hacen. Aún esta nueva generación, en lo más profundo de su ser, guardaba la esperanza de que Dios no se iba a olvidar de ellos. Yo te pregunto, aún a pesar del contexto de tu situación, tú todavía guardas la esperanza que Dios tiene poder de hacer algo. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Yo quiero orar. El tiempo ingrato, el tiempo se fue. Pero bueno, mañana vamos a mirar cómo no almorzamos sino con la palabra de Dios. Yo quiero orar, hermano. Y quiero orar porque yo sé que a veces las consecuencias de nuestros errores nos alcanzan, nos hieren, nos hacen llorar, nos hacen sufrir. A veces las consecuencias de nuestros errores se hacen extensiva aún para nuestros hijos, para nuestra familia, y caemos en un desierto. Pero Dios no te va a dejar solo en ese desierto. Dios te va a ayudar y te va a abrir puertas. Aunque no las veas, te va a abrir puertas. Solamente haz lo que el pueblo de Israel hizo. Sigue clamando a Dios. Sigue clamando, sigue rogando. La puerta no se ha abierto, pero sigue rogando. Se va a abrir, pero pastor, ¿cuándo menos te lo imagines? Sigue rogando, pastor, pero yo no estoy rogando por una cosa, estoy rogando por algo para mí, en mi carácter. Entonces sigue rogando, no te preocupes, no dejes de rogar a Dios que haga un milagro en tu corazón, que cuando menos te lo imagine, Dios en el proceso de tu desierto va a transformar tu carácter. Pero no te rindas. Por eso te invito que en esta noche le digamos al Señor, no me voy a rendir, yo voy a seguir clamando, porque tú nos escuchas. Y porque aunque el tiempo que yo creo que es necesario para responder no sea el tú me vas a responder.
responder, Señor. Entonces, digámoselo a la oración. Oremos. Muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por tu perdón, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de poder estar aquí a través de estos medios aprendiendo más y más de tu palabra. Gracias por esta semana que nos has regalado, donde tu Espíritu Santo ha tocado nuestra mente, nos has hablado, nos has hecho reflexionar nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, nuestros errores. Has tocado muchas partes de nuestro ser. Pero hoy, Señor, nuevamente nos dices que no debemos rendirnos, que aún en el desierto tú vas a aparejar bendición para nosotros, porque aunque allí vamos a aprender lecciones, tú nos sacarás de los desiertos en victoria. Vale la pena seguir orando, vale la pena seguir clamando. Aquí estamos, Señor. Queremos seguir clamando, Padre amado. Queremos seguir orando, aunque no sepamos el tiempo ni el momento. Vamos a seguir clamando porque confiamos que en tu tiempo y en tu momento tú nos darás una respuesta. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice la iglesia de una esperanza. Y gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.